Elias Lich Mechnikov fue un microbiólogo ruso nacido en Kharkov el 16 de mayo de 1845. Murió el 16 de julio de 1916 en París. Ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1908. Sus primeros estudios giraron en torno a la embriología y anatomía comparadas. Para él, solo se podía comprender bien el funcionamiento del cuerpo humano en el contexto de la evolución. Desde muy temprano, conoció las teorías evolucionistas de Darwin y los sucesivos hallazgos del mundo alemán en el campo de la histología y de la teoría celular. Fue así como llegó a describir la fagocitosis y a estudiar la fisiología de la inflamación. No obstante, también trabajó en otros campos. Desde muy joven sintió gran atracción por la historia natural. En 1856 ingresó en el Liceo de Kharkov. Durante esta etapa pudo observar a seres vivos con un microscopio, aunque la Universidad de Kharkov no le permitió la entrada en el laboratorio. Pidió prestado uno y tomó lecciones privadas de histología. En 1869, Mechnikov marchó a Italia por razones de salud de su esposa. Escribió varios trabajos que fueron ilustrados por ella. Solicitó un puesto en la Facultad de Medicina de San Petersburgo, pero no lo consiguió. En 1872 fue contratado como profesor de zoología y anatomía comparada en la Universidad de Odessa. Su mujer, que permanecía en la isla de Madeira, murió en 1873. Mechnikov entró de nuevo en un estado depresivo e intentó suicidarse ingiriendo una fuerte dosis de opio. Intentó trazar el desarrollo filogenético del sistema digestivo. Según él, las células del mesodermo de organismos superiores preservan la primitiva función digestiva intracelular que se observa en organismo inferior. Hundió espinas de rosal en larvas bipinaria de estrellas de mar y observó la acumulación de diversas células móviles como los amebocitos en torno a estos cuerpos. Esta observación, no obstante, no era la primera. Virchow, Devine y otros ya la habían visto. La penetración de diversas partículas en los leucocitos de los vertebrados era un fenómeno descrito, pero fue Mechnikov el primero en comprender el alcance del mismo, como mecanismo de defensa del organismo frente a los microbios. Emprendió entonces otros experimentos con los crustáceos, parásitos por un lado, para pasar más tarde a los vertebrados portadores de bacterias patógenas. Los trabajos de Mechnikov fueron rechazados por los defensores de la teoría humoral de la inmunidad. En cambio, fueron apoyados por varios histopatólogos como Virchow. Durante los años siguientes, Mechnikov se dedicó a buscar pruebas que minimizaran el papel de la inmunidad humoral y resaltaran la importancia de la fagocitosis. Mechnikov admitió la decisiva función de los componentes del suero inmune, anticuerpo complemento, en la inmunidad y adquirida específica, pero negaba su participación en la innata y no específica. Esta sería obra de los fagocitos, cuya anatomía comparada, como hemos visto, estudió en las amibas, las esponjas inferiores, las superiores y la pulga de agua. A finales del siglo XIX y principios del XX, otros autores demostraron que los mecanismos humorales y células de defensa del organismo actuaban de forma sinérgica. En 1897 y 1898, Mechnikov observó que los polimorfos eran muy activos en la ingestión de bacterias y que los macrófagos lo eran de otras células. Investigó la arteriosclerosis, otra alteración muy unida a la vejez. Además, la etiología del cólera y la sífilis experimental.
en colaboración con Roux. Ambos demostraron que la sífilis se podía transmitir de forma experimental al mono. Los trabajos más representativos se publicaron en los anales del Instituto Pasteur. A partir de 1913 comenzó a sufrir fallos cardíacos. En 1915 se celebró su jubilación. En noviembre de 1916 se resfrió, fue empeorando y volvió a sufrir ataques cardíacos. Finalmente, como ya mencionamos, falleció el 16 de julio de 1916.